Increíble y conmovedor, descubre el cliente sorprendente que le cambió la vida al atender Javier, un médico de 28 años, se encuentra cada día atrapado entre las expectativas de su madre y la realidad de su humilde consultorio. Echa un vistazo a la sala de espera donde rostros cansados esperan ansiosos su turno. Con cada cita, siente como el peso del sacrificio de su madre se cierne sobre sus hombros. Atender a quienes no pueden pagar más que una sonrisa lo desgarra por dentro, mientras una voz solitaria le susurra que su talento está limitado por su condición social. ¿Acaso podrá algún día romper ese ciclo? La rutina de Javier se transforma con la llegada de doña Carmen, una anciana cuya mirada sabia esconde un océano de historias. Durante su primera consulta, sus palabras resuenan en la mente de Javier como un eco interminable: su abuelo fue un médico renombrado. Esa revelación lo sorprende y enciende una chispa de esperanza, un deseo profundo de reivindicar un legado que apenas comienza a comprender. Sin embargo, el camino hacia ese descubrimiento no está exento de obstáculos. ¿Será capaz de honrar un pasado que siente tan distante de su realidad actual? Mientras la amistad entre Javier y doña Carmen crece, él comienza a cuestionar lo que su familia le ha enseñado sobre el honor y la dignidad. Su empeño por investigar prácticas médicas olvidadas lo lleva a enfrentarse a un dilema moral: ¿debería arriesgarse a demostrar su valía frente a los que lo subestiman? Luchar por su comunidad comienza a ser su mantra, aunque sus colegas parecen ser un muro en lugar de una palanca. La presión lo consume, queriendo demostrar que su origen no define su potencial, pero cada intento se convierte en una frustrante confrontación con la realidad de un sistema que se resiste a cambiar. Un día, ante el rostro cansado de doña Carmen, un sentimiento de determinación nace en Javier. Ella le sugiere realizar un simposio en su antigua comunidad. La idea lo maravilla, aunque también planta una semilla de terror en su corazón. ¿Qué pasa si no son bien recibidos? La duda lo envuelve, dejando un sabor amargo en su mente mientras su respiración se vuelve irregular. Es un acto de valentía, pero el miedo a ser juzgado por aquellos que lo conocen se cierne sobre él como una sombra persistente. Mientras los preparativos avanzan, Javier recibe un mensaje inesperado de doña Carmen. Tienes que saber la verdad sobre tu pasado antes de dar ese paso. El contenido del mensaje golpea su pecho como un martillo. ¿Qué verdad puede cambiar todo lo que ha creído hasta ahora? La incertidumbre lo consume, y a medida que sus pensamientos se desbordan, se pregunta si está realmente preparado para enfrentar una revelación que podría cambiar su destino para siempre. Cada latido de su corazón parece gritar que el legado no solo es responsabilidad, es también una carga. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión interna crece, y Javier se siente acorralado. Cada día que pasa, tiene más claro que su camino está acompañado de la voz de su abuelo, que le implora desafiar su miedo. Pero, a la vez, el ecosistema del barrio y las dudas de su entorno lo anclan, haciéndole dudar de su valor. ¿Podrá finalmente reconciliar sus miedos con su anhelo de ser lo que deberían haber sido sus antepasados? Con el corazón latiendo en su mente y la esperanza en el aire, Javier se prepara para un viaje que podría llevarlo a descubrir la verdad detrás del legado que ha heredado. Un capítulo que promete ser tan doloroso como revelador. ¿Qué pasará cuando finalmente enfrente la verdad que puede cambiarlo todo? Un nuevo día amanece en la vida de Javier, y la luz que entra por la ventana de su consultorio parece tener un brillo diferente. Sin embargo, la expectativa que lo acompaña es un revuelo de emociones encontradas. La revelación que le espera tras el mensaje de doña Carmen se cierne sobre él como un desafío crucial. La urgencia de comprender su historia lo empuja a adentrarse en un proceso de descubrimiento personal que promete ser tan impactante como inquietante. En cuanto termina su rutina matutina y avanza hacia la sala de espera, no puede evitar entrelazar sus dedos por el nerviosismo. Los rostros de los pacientes que le sonríen le ofrecen un consuelo momentáneo, pero también le recuerdan lo que está en juego: la búsqueda de su propio camino y la necesidad de reconciliarse con un legado inesperado. Los días siguientes se convierten en una mezcla de consultas y reflexiones sobre su pasado. Cada conversación se transforma en un análisis interno que lo lleva a investigar su familia y el entorno de su abuelo. Cada hallazgo en viejos documentos, una carta aquí, una fotografía allá, susurra secretos que fortalecen las inquietudes que ya guarda en su corazón. La imagen de su abuelo, con su bata blanca y su mirada compasiva, se convierte en un símbolo de lo que él podría llegar a ser, pero que también parece tan lejano.
Una mañana, después de revisar un viejo álbum familiar, Javier decide visitar la antigua clínica donde trabajó su abuelo. Al llegar, una mezcla de nostalgia y determinación lo invade. Con cada paso que da en ese lugar familiar, siente como las dudas que lo han acosado rebotan en las paredes con un eco que hace vibrar su interior. Esa clínica no solo fue un centro de salud, fue un lugar de esperanza y dignidad. Mientras explora los pasillos, se encuentra con algunos viejos colegas de su abuelo, quienes, tras el saludo cordial, comparten anécdotas sobre la dedicación y el respeto que su abuelo cultivó en la comunidad. Frases como, era un médico de principios, resuenan en su mente como campanas que llaman a la acción. Cada relato se convierte en un ladrillo que edifica una nueva versión de sí mismo, una que empieza a ver sus dificultades no como limitaciones, sino como lecciones. Sin embargo, entre la admiración por su legado, se asienta una inquietud, ¿y si esta admiración es solo un espejismo? Al regresar a su consultorio tras esa visita, sus pensamientos se centran en la conversación que debe tener con doña Carmen. Ella es la clave para entender lo que verdaderamente significa su pasado. ¿Qué significado tiene para el ser, el nieto del médico? La noche previa a la reunión, Javier se encuentra a solas con sus pensamientos. Una mezcla de miedo y expectativa le revuelve en el estómago. Si esa conversación revela una verdad, será digna del legado que ahora le abruma. Sus decisiones empiezan a tomar forma en su mente. ¿Aceptará este nuevo reto, o se dejará llevar por el miedo a lo desconocido? Finalmente, el día de la cita llega y la tensión se siente palpable en el aire. Javier se prepara mentalmente, decidido a enfrentar no solo la revelación, sino también a desafiarse a sí mismo. El diálogo con doña Carmen podría ser el catalizador de su transformación personal. Mientras se aproxima a su casa, el sonido familiar del timbre llena el ambiente, y su corazón late con fuerza. Hoy se juega más que un simple encuentro, se juega la esencia de su identidad. La incertidumbre se convierte en su compañera más fiel y, al mismo tiempo, una motivación poderosa. Llega el momento de descubrir la verdad que podría ser la clave para su futuro y una oportunidad para romper las cadenas de sus propios miedos. ¿Qué secretos está a punto de desvelar doña Carmen que cambiarán completamente la percepción de su legado? La tarde promete ser un punto de inflexión, una verdad puede ser la solución para ser el médico que siempre soñó ser o el peso que lo mantenga atado al pasado. El sonido del timbre retumbó en su mente mientras Javier respiraba hondo, buscando en cada inhalación la calma que le permitiera enfrentar lo que estaba por venir. No era solo una charla con doña Carmen, era un encuentro con su pasado, con una herencia que parecía pesarle como una losa. Al atravesar el umbral de la casa de la anciana, su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y temor. Doña Carmen le recibió con una sonrisa serena, evidentemente consciente del tumulto interno que lo acompañaba. Se acomodó en una silla del pequeño salón, un espacio que irradiaba calidez, decorado con fotografías de personas que alguna vez habían jugado un papel importante en su comunidad. Aquellas imágenes se convirtieron rápidamente en un eco de las historias que había escuchado sobre su abuelo, un médico compasivo que había dejado una huella imborrable en muchos corazones. Los primeros momentos transcurrieron en pequeños intercambios de palabras. Sin embargo, la tensión se volvía palpable. Javier sabía que cada segundo contaba, estaba al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Finalmente, después de un breve silencio, se atrevió a formular la pregunta que lo atormentaba desde su visita a la clínica. Doña Carmen, ¿qué significaba realmente mi abuelo para usted y para todos nosotros? Una chispa de comprensión brilló en los ojos de la anciana. Con delicadeza, comenzó a relatar anécdotas que revelaban el profundo impacto que su abuelo había tenido en la comunidad. Javier escuchaba con atención, cada relato añadiendo capas a la imagen de un hombre que había llevado consigo un legado de dignidad, ética y dedicación. Esa pasión que su abuelo irradiaba parecía conectar con su propia búsqueda de identidad. Mientras doña Carmen hablaba, Javier sintió como sus dudas empezaban a disiparse, sustituidas por una determinación renovada. Sin embargo, la anciana detuvo su narración de forma abrupta, y Javier comprendió que había más que discutir. Pero, Javier dijo con voz pausada, para realmente honrar su legado, debes enfrentarte a tus propios miedos. Este es un camino que no solo se trata de él. Se trata de ti y de lo que decides hacer con tu vida. Esas palabras calaron hondo en su ser. El desafío se hacía evidente, no era suficiente con admirar lo que su abuelo había sido, él debía encontrar su propio camino, un camino que lo llevara más allá de las sombras de la duda y hacia la luz de su propia vocación. Era el momento de dejar de lado las excusas, de confrontar el temor que le había mantenido anclado en un lugar de incertidumbre. Sin embargo, esa nueva determinación también venía acompañada de un dilema que lo acechaba, ¿cómo podría reinventarse sin perder su esencia?
Existía realmente un espacio en el que pudiera ser el médico que todos esperaban de él, pero al mismo tiempo, ser fiel a sí mismo. Y justo cuando Javier se encontraba perdido en esos pensamientos, doña Carmen inclinó la cabeza y, con una voz suave, le reveló un secreto largamente guardado. Tu abuelo tuvo que tomar una decisión crucial en un momento de su carrera, una que podría marcar la diferencia entre el deber y el deseo. Se enfrentó a un dilema moral que podría resonar en ti hoy. Esa revelación lo golpeó con fuerza, abriendo una vertiente de preguntas que no había previsto. Su mente se inyectó de curiosidad y temor. ¿Qué decisiones había tomado su abuelo que pudieran ser paralelas a las que él se enfrentaba? ¿En qué dirección lo llevarían los nuevos conocimientos que estaba a punto de abrazar? La conversación se tornó vital y el aire se llenó de potencial. Si su abuelo había podido encontrar su camino a través de la confusión, podría hacer lo mismo Javier. El descubrimiento del dilema de su abuelo lo dejaría en una encrucijada. Debía decidir no solo qué tipo de médico quería ser, sino qué tipo de ser humano quería convertirse. La presión de la historia familiar podría convertirse en un impulsor o un freno. Y así, con la energía de descubrimiento palpitando en sus venas, Javier sabía que ese momento era solo el principio de un viaje transformado. Con la voz de doña Carmen resonando en su mente y un nuevo sentido de propósito despertar en su interior, sintió que ya no podía dar un paso atrás. Las palabras que su abuelo había dejado atrás comenzarían a definir su propio camino, pero solo si se atrevía a dar el primer paso. Estaba dispuesto a desafiarse a sí mismo y a enfrentarse a sus propios dilemas morales. La tarde avanzaba, pero el viaje hacia su verdadero yo apenas estaba comenzando. Javier abandonó la casa de doña Carmen con el eco de sus palabras resonando en su mente. Entre cada latido, la incertidumbre y el deseo luchaban por tomar el control de su ser. A medida que se adentraba en las calles conocidas, el familiar paisaje se sentía diferente, casi como si fuese un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas experiencias. Se percató de que ya no podía evitar el momento en que debía decidir quién quería ser, tanto como médico como individuo. Las imágenes de su abuelo lo acompañaban, su compromiso, su compasión. ¿Podría aspirar a esa grandeza? La pregunta carcomía los rincones de su psique, impulsándolo a reflexionar sobre la naturaleza del compromiso que observaba en la profesión médica. Esa noche, tras un día plagado de recuerdos, se sumió en un mar de reflexiones. No obstante, la clara luz de su propósito comenzaba a despejar la confusión. Al día siguiente, Javier se encontró en el hospital, el lugar que había sido testigo de sus luchas internas. Era un recinto que guardaba tanto su historia familiar como sus propios miedos. El ambiente bullicioso, con el sonido de monitores y murmullos de enfermeras, lo llenaba de energía. Pero esta vez no solo se sentía como un estudiante perdido, había una chispa en su interior que lo llenaba de una renovada determinación. Durante su turno, se acercó a la sala de cuidados, un paciente nuevo había llegado. Al leer el informe, un escalofrío le atravesó la espalda. Allí estaba el nombre, Miguel, un niño que sufría de una enfermedad que lo consumía. Javier sintió como el vacío en su pecho se llenaba de compasión. Recordó las historias de su abuelo, aquel hombre que nunca dejó de ver al paciente más allá de la enfermedad. Sin pensarlo, se acercó a la cama de Miguel. Sus ojos cansados se iluminaron al verlo. Javier sintió un impulso inesperado de empatía. ¿Era un momento decisivo? Comprender la angustia de aquel niño sería clave para su desarrollo. Se arrodilló a su lado, hablando suavemente, intentando conectar, intentando sacar a Miguel de su aislamiento. Hola, soy Javier. Estoy aquí para ayudarte. A partir de ahí, algo cambió dentro de Javier. Abrirse al mundo de un paciente no solo proyectó la imagen de un médico, lo hizo enfrentar sus propias vulnerabilidades. Cuánta presión se sentía cuando la realidad del sufrimiento estaba tan cerca. En lugar de huir de la angustia, eligió adentrarse en ella, comprenderla y desafiarla. Este acto, tan simple pero tan poderoso, se convirtió en su primera victoria personal. Con cada conversación, cada risa contenida y cada lágrima compartida, comenzó a entender que ser médico implicaba no solo una responsabilidad sino también una conexión humana. La autenticidad en su enfoque lo alejó de la miríada de dudas que lo habían mantenido enredado. El desafío ahora era traer esa misma sinceridad aunque el camino se torciera en sus decisiones clínicas. Sin embargo, un nuevo dilema guardaba en el horizonte. Una mañana, tras una revisión médica, Javier se enfrentó a la madre de Miguel. Su rostro reflejaba la angustia y el temor que él conocía bien. Las decisiones sobre tratamiento se volvían cada vez más complejas, situando a Javier en una posición delicada. ¿Sería capaz de comunicar la verdad sin romper su espíritu? Esta responsabilidad desgarradora lo acechaba, y el peso de su compromiso comenzaba a sentirse más intenso.
Así, mientras Javier se preparaba para lo que podría ser la conversación más difícil de su carrera, comprendió que cada decisión no solo afectaba la salud de su paciente, sino que también definiría el tipo de médico que elegía ser. La historia de su abuelo lo guiaba, pero sus pasos estaban trazando un camino único. Estaba claro que la respuesta a sus dudas no residía en evadir el dolor de la responsabilidad, sino en abrazarlo. A medida que las sombras se alzaban sobre él, entrevistó a su propio espíritu. La presión de sus elecciones sería intensa, pero en su línea de vida, la oportunidad de hacer una diferencia jamás había sido tan evidente. ¿Podría realmente convertirse en el tipo de médico que su abuelo admiraba? La respuesta estaba aún por descubrir, pero el momento de la verdad se acercaba, desafiándolo a dar el siguiente paso en su camino. El timbre del hospital resonó con un eco familiar mientras Javier respiraba profundamente, alineando su mente con su cuerpo. La ambigüedad de su labor cotidiana no solo se trataba de diagnósticos y tratamientos, sino también de los lazos humanos que se formaban en cada encuentro. Pero aquel día, sentía que una presión adicional pesaba en su pecho, cada paciente parecía llevar consigo una lección esperándole, dispuesta a desbordar su entendimiento. Cuando entró en la sala de cuidados, el ambiente era tenso. El murmullo de los monitores se transformó en un ruido blanco que reverberaba en su mente. Observó a Miguel, su mente aún anclada a la difícil conversación con su madre. Estaba decidido a abordar la situación con honestidad, pero la voz interna que aún lo cuestionaba respecto a su habilidad de comunicar malas noticias le provocaba dudas. Ese día, Javier intentó cambiar su enfoque hacia el autocuidado y la compasión hacia sí mismo. Comprendió que no podría ser el médico que deseaba ser si no se ofrecía un espacio de perdón y comprensión a sí mismo. Así que, en lugar de dejarse vencer por la ansiedad, tomó un respiro, capturando cada impulso emocional y transformándolo en valor. La rutina siguió, y en medio de revisiones y procedimientos, se encontró con un paciente inesperado, Elena, una mujer de mediana edad que tenía más en común con él de lo que imaginaba. Mientras hablaban sobre su diagnóstico, Javier vio reflejado lo que él sentía, la incertidumbre y el miedo. Pero también captó en sus ojos una razón para luchar, un anhelo que lo inspiró. Durante su charla, no solo ella comenzó a abrir su corazón, él también lo hizo, compartiendo sus propias inquietudes. Ambos establecieron un diálogo sincero que les proporcionó consuelo mutuo. Era como si la vulnerabilidad los uniera en su lucha. Elena expresaba su temor a dejar atrás a su familia, y, por primera vez, Javier se sintió como si pudiera actuar como su guía. Sintió que no solo era un médico en ese instante, sino un compañero de batalla. Al escuchar su historia, Javier empezó a apartar sus propias preocupaciones, permitiendo que sus experiencias se entrelazaran. La experiencia con Elena fue un catalizador en su camino profesional. Se convirtió en un estudiante de la vida, aprendiendo del sufrimiento ajeno mientras su corazón se llenaba de gratitud. Entendió que cada paciente tenía una historia única, y en ese entendimiento radicaba su poder como médico. Sin embargo, su mente no lograba dejar de dosificarse con la inminente conversación con la madre de Miguel. Javier decidió prepararse emocional y mentalmente. Se sentó en su oficina, revisando nuevamente el informe médico de Miguel, pero esta vez no solo lo veía como un conjunto de datos clínicos. Se enfocó en la humanidad detrás del diagnóstico, la vida que se aferraba a los hilos de cada palabra escrita. Esas eran las vidas que necesitaban su voz, su guía, y su empatía. Con el tiempo corriendo, eligió acercarse a la charla con Miguel y su madre con una nueva perspectiva. Sabía que debía ser honesto, pero también sensible. En su mente resuena una única idea: no podía despojar a nadie la esperanza, ni siquiera cuando la verdad fuera desgarradora. Finalmente, se acercó al cuarto de Miguel, su determinación celándose en un apretón de manos, su propósito bien definido. Iba a enfrentar la verdad, a transformar un instante de dolor en una oportunidad de conexión. Mientras veía la mirada de Miguel, sintió el peso de una promesa no verbal. El compromiso que había germinado en él se estaba fortificando. Pero, entre las sombras de decisiones críticas, Javier se preguntaba si podría realmente unir su humanidad a su vocación. Mientras la madre de Miguel entraba, un escalofrío recorrió su espalda. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus dudas, sino la complejidad de comunicarse con amor y compasión. La historia de su abuelo lo inspiraba, pero también lo llenaba de temor. La presión de hacer lo correcto estaba al borde de culminar. Con el corazón latiendo fuertemente, comprendió que se encontraba en la encrucijada de su vida profesional. ¿Sería capaz de convertir la dureza de la verdad en un puente hacia la esperanza, o sucumbiría ante el peso del dolor ajeno? Las dudas volvían, y justo cuando se aprestaba a hablar, una figura familiar emergió en su mente, proyectándose en su futuro, un médico genuino, dichoso de servir a otros.
La culminación de su decisión lo esperaba, y el camino ya no se sentía tan solitario. Javier se adentró en la habitación, sintiendo como el aire pesado lo envolvía. Miguel lo miraba, expectante, mientras su madre, a un lado, sostenía una expresión de miedo palpable. En ese instante, Javier comprendió que su verdadero reto no era solo entregar información, era crear un espacio donde la verdad pudiera ser recibida con amor y comprensión. Mientras comenzaba a hablar, sus palabras fluyeron de manera inesperada. En lugar de una lista de diagnósticos y tratamientos, se centró en la historia de Miguel, en cómo su vida se había entrelazado con la de su madre, en los momentos compartidos y las aspiraciones truncadas. Era como si el ambiente se transformara, con cada sílaba impactando a los presentes. Javier optó por permitir que su vulnerabilidad guiara sus palabras, desnudando sus propios temores sobre la vida y la muerte, brindando a Miguel y a su madre la oportunidad de expresar lo que ardía en sus corazones. Al finalizar la conversación, Javier notó que, aunque la noticia no había sido fácil de asimilar, una chispa de alivio había cruzado el rostro de Miguel. Algo en su mirada había cambiado, la tristeza estaba mezclada con un nuevo tipo de fortaleza. La promesa del futuro parecía más tangible. Y, al ver a la madre, Javier entendió que había construido, aunque fuera un breve momento, un puente de empatía entre ellos, como si al compartir su humanidad, cada dolor se hubiera transformado en un poco de esperanza. Sin embargo, en su corazón había un eco de inseguridad que persistía. ¿Había realmente hecho todo lo que podía? Se preguntaba si había sido suficiente. Al salir de la habitación, la presión que lo acompañó durante el día emergió a la superficie. La charla con Elena resonaba en su mente, la conexión forjada con ella lo había enriquecido. Reflexionaba sobre la forma en que se habían entrelazado sus historias, convirtiendo el sufrimiento en un abrazo solidario. Tras esa experiencia, se decidió a llevar su enfoque emocional un paso más allá, buscando maneras de generar esas conexiones en todos sus encuentros con pacientes, en lugar de verlos como simples casos médicos. Una semana después de su conversación con Miguel, Javier había incorporado esa intención en cada turno. Las interacciones eran más profundas, más humanas, y él podía sentir un cambio en su propia energía. Podía ver la carga de sus pacientes y cómo al compartir un poco de su propia vida, establecía una conexión necesaria. Fue entonces cuando conoció a Carla, una joven madre con inquietudes profundas que revelaban su ansia de luchar por un futuro mejor para sus hijos. Al escucharla, se dio cuenta de que su autenticidad provocaba que la gente se abriera. En lugar de solo dar un diagnóstico, le preguntó sobre sus sueños y sus miedos, convirtiéndose en un faro de esperanza en su vida. Javier comprendió que cada encuentro era una oportunidad, una invitación a profundizar no solo en la enfermedad, sino en la persona que lidiaba con ella. En cada pausa en las conversaciones, en cada silencio compartido, se permitía ser vulnerable, lo que facilitaba un diálogo sincero donde reinaba el entendimiento. Mientras el final de la jornada se acercaba, Javier sintió que estaba a punto de descubrir un nuevo enfoque en su profesión que lo conectaba de una manera más intensa con las personas. Sin embargo, aún quedaba una pregunta en su interior: ¿podría mantener este equilibrio entre su papel como médico y su necesidad de conexión emocional, o sería este otro camino que lo llevaría más allá de los límites de su propia fortaleza? El día terminó con un sentimiento de ligereza, pero en su mente se formulaba un pensamiento inquietante: había algo más que debía aprender, alguna verdad oculta en su propia historia, que podría cambiar no solo su práctica, sino su vida. Mientras se preparaba para continuar, una imagen de su abuelo se dibujó nuevamente en su mente, esta vez como una figura de apoyo en su viaje, como si representara una conexión ancestral que lo invitaba a descubrirla. Profundidad de su propia vocación. Y entonces, una sacudida de claridad le invadió. ¿Qué lecciones personales había estado ignorando en su búsqueda de servir a los demás? La determinación por descubrirlo lo llevó a adentrarse en sus reflexiones internos, preparándose para una revelación que cambiaría su perspectiva y lo guiaría hacia una nueva etapa en su vida profesional. Javier se presentó al turno siguiente con un renovado sentido de propósito. Cada paso que daba hacia la sala de pacientes parecía estar marcado por una mezcla de expectativa y ansiedad. Las interacciones anteriores lo habían llevado a replantearse no solo su papel como médico, sino su identidad misma como ser humano. Al sentarse en el escritorio del consultorio, un nuevo paciente se llamaba a la puerta: Ana, una mujer con una historia frágilmente entrelazada con su propia búsqueda de conexión. Desde el primer intercambio, Javier notó que Ana tenía una energía diferente. Su mirada mostraba un mar de emociones apiladas, como una tormenta en el horizonte. Consciente de la vulnerabilidad que había estado cultivando en sus encuentros, decidió ser él mismo quien rompiera el hielo. ¿Qué te trae aquí hoy, Ana?, preguntó, no solo esperando una respuesta médica, sino deseando abrir un espacio para comprender su universo interior.
Ana tomó aire, el silencio se alargó. Hay días en que me siento como si estuviera en un túnel, comenzó, y su voz tembló ligeramente. Siento que mi vida se ha detenido, y solo soy una sobreviviente, no una persona viva. Javier se sintió atrapado en su relato. Esta era la lucha que muchos ocultaban, y ella se disponía a compartirlo. En lugar de enfocarse en los síntomas físicos, evidenció su capacidad de escuchar. Mientras continuaba su charla, Ana reveló sus frustraciones, sus dudas sobre ser madre, y la carga inmensa que llevaba en los hombros. Sus palabras resonaban con ecos de verdad, y Javier, embriagado por la autenticidad del momento, empezó a compartir fragmentos de su propia historia. Recordó sus luchas en el proceso de convertirse en médico, la presión de cumplir expectativas ajenas. El diálogo se tornó en una danza de realidades humanas, donde ambos parecían intercambiar no solo palabras, sino trozos de sus almas. Esa conexión era lo que Javier había estado buscando sin darse cuenta. Había un aprendizaje que se manifestaba ante él, el poder de un verdadero diálogo humano donde la empatía abría puertas. ¿Cuántas veces había pasado por alto la profundidad del sufrimiento en sus pacientes al enfocarse únicamente en el diagnóstico? Este nuevo enfoque no solo lo transformaba a él, sino que parecía resultar sanador para Ana. Conforme la conversación avanzaba, Javier notó cambios sutiles en la expresión de Ana. La angustia comenzó a ceder terreno a una ligera chispa de esperanza. Ana le habló de los desafíos que enfrentaba con sus hijos y de cómo el miedo la había paralizado. Era el momento perfecto para introducir la idea de buscar apoyo en otros. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad. A veces, es la fuerza que nos permite conectar con los demás, le dijo, resumiendo su propia experiencia en esta reveladora interacción. Al despedirse, Ana no solo llevaba un plan médico, sino una nueva perspectiva. Había una ligera sonrisa en su rostro, como si el peso que antes la oprimía había disminuido. Javier sintió una mezcla de satisfacción y temor. Aunque estaba emocionado por la conexión lograda, la preocupación por la profundidad de sus conversaciones se instaló en su mente. ¿Acaso había cruzado una línea fina entre el profesionalismo y un vínculo que podría volverse demasiado personal? Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, algo pulsaba en su interior. Cada vez que se permitía ser vulnerable, creaba un espacio de sanación, pero ¿qué implicaciones tendría eso para su vida profesional y personal? Se preguntó si había un límite, una línea que no debía cruzar para mantener su integridad como médico. La necesidad de descubrir esos límites lo llevó a buscar respuestas no solo en los libros de medicina, sino también en las historias personales de quienes habían tropezado con el dolor y la esperanza. Con cada encuentro, se hacía más evidente que su propia historia estaba íntimamente ligada a la de sus pacientes. Así, Javier se sintió llamado a un viaje no solo de sanación para otros, sino de autoconocimiento. Mientras se adentraba en este nuevo propósito, algo crucial aparecía en su horizonte. Una antigua carta de su abuelo, que había estado guardada, parecía llamarlo a desenterrar verdades olvidadas. ¿Qué lecciones se ocultaban en sus palabras? Pasar por alto esa conexión ahora parecía ir en contra de todo lo que había aprendido últimamente. Entonces, la decisión estaba clara, debía explorar lo que su abuelo había querido transmitirle. Estaba a punto de descubrir una parte de su historia que quizás daría forma a su futuro profesional de maneras que jamás imaginó. Javier respiró hondo mientras sostenía la carta en sus manos, su corazón palpitaba con cada palabra que contenía. Se sentía como si un mundo nuevo se abriera ante él, una puerta hacia su propio pasado que podría ofrecerle no solo respuestas, sino transformaciones necesarias en su presente. Esa tarde, decidió no dejar que el peso de sus dudas lo detuviera. Se sentó a la mesa del comedor, encendió una vela y con cada palabra de la carta comenzó a desentrañar un legado familiar que había permanecido oculto. La letra temblorosa de su abuelo lo guiaba por historias de sacrificios, retos y momentos en que la sensibilidad mostró su verdadero valor ante la adversidad. La medicina no está solo en las manos, sino en el corazón. Escucha a tus pacientes, porque cada latido de sus historias puede enseñarte tanto como cualquier diagnóstico, leía Javier en voz alta, la frase resonaba en su mente como un mantra. Las noches siguientes dedicó largos ratos a la lectura y reflexión. La vulnerabilidad que había aprendido a practicar con sus pacientes parecía ser el hilo conductor de las enseñanzas de su abuelo. Sin embargo, había un conflicto interno latente, si ser vulnerable lo acercaba más a sus pacientes, ¿qué riesgos conllevaba abrirse también uno mismo al dolor de ese pasado? Así pasó la semana, absorbiendo las historias de su familia y dejando que su alma se aireara. Pero en cada sesión con sus pacientes, el dilema del equilibrio entre profesionalismo y conexión se volvía más presente. No fue hasta que conoció a Miguel, un hombre mayor que llegaba con quejas físicas vagamente relacionadas con un aprecio por la desesperanza,
que esas dudas emergieron con más fuerza. Esa tarde, mientras realizaban la consulta, Miguel habló de pérdida, de su soledad y de cómo la vida le había arrebatado lo que más amaba. En lugar de centrarse solo en el diagnóstico clínico, Javier sintió que debía compartir su propia historia familiar, el valor de la conexión y el legado de amor y compasión que había heredado. Palabras que brotaban de su corazón comenzaron a fluir. A veces el dolor es también una forma de amor perdido. Hay que buscarlo y encontrarle sentido. La reacción de Miguel fue inesperada. Su mirada se iluminó y su voz, normalmente apática, cobró vida al compartir historias de su vida. Javier se sintió conectado y al mismo tiempo, una sombra de incomodidad se instaló en su pecho. Había compartido más de lo que inicialmente había planeado. Sin embargo, justo en ese momento, la risa de Miguel, llena de vida y recuerdos, le dio un propósito renovado. Era posible que al abrir su propia experiencia, liberara a otros del peso de su sufrimiento. Al cerrar la noche con Miguel, pudo notar como una chispa de esperanza aparecía en los ojos del hombre. Había ido más allá de la medicina tradicional, había permitido que el dolor se intercalara con la sanación emocional. Pero esa conexión también lo llevó a cuestionar, ¿era correcto que su pasado personal se entrelazara con su práctica profesional? De regreso a casa, Javier reflexionó sobre lo que realmente significaba ser un médico. Estaba cruzando una línea al compartir tanto de sí mismo. La línea se difuminaba más con cada conexión que forjaba, el camino de la empatía se llenaba de luces y sombras. Fue entonces cuando recordó la carta de su abuelo y una revelación comenzó a tomar forma en su mente. La vulnerabilidad no solo podía ser una herramienta, sino una decisión consciente que tenía el potencial de transformar a los demás, y al mismo. Determinado a trazar un nuevo curso en su vida, Javier decidió explorar qué significaba verdaderamente compartir su narrativa personal, y cómo podía usarlo como un recurso, pero aún sin perder de vista la estructura que requería su profesión. Realmente era posible encontrar ese equilibrio vital entre el profesional y lo personal. Mientras se preparaba para el siguiente día, sintió que su viaje apenas comenzaba. Estaba en la punta de un descubrimiento que abarcaba mucho más que su rol como médico. Entonces, un mensaje llegó a su teléfono. Ana deseaba volver a consultarlo. La sensación de anticipación resonó dentro de él. Sabía que esta vez podría ser diferente. ¿Qué revelaciones traería consigo Ana y cómo podría afectarle a él en su proceso de autodescubrimiento? Javier se despertó con el sol filtrándose por las cortinas, su mente aún enredada en los pensamientos de la noche anterior. La expectativa sobre la consulta con Ana lo invadía, mas al mismo tiempo una inquietud también se hacía notar. ¿Qué nuevas verdades le traería ella? La sensación de estar al borde de un precipicio, listo para un salto, lo mantenía alerta. Las horas antes de la consulta pasaron lentas. Se dedicó a revisar los archivos de Ana, recordando su historia. Una joven con sueños truncados, atrapada en la maraña de una vida llena de desafíos. Javier había sentido la carga en su voz la última vez, y había decidido construir una relación de confianza. La vulnerabilidad había sido su arma más poderosa, pero ahora se preguntaba si estaría listo para compartir nuevamente su propia fragilidad. Al llegar al consultorio, el aire era denso con una mezcla de anticipación y ansiedad. Cuando Ana entró, hubo un cambio inmediato en el ambiente. Su expresión mostraba una mezcla de determinación y miedo. La sonrisa nerviosa que ofreció fue un reflejo de cuánto había pasado desde su última visita. Se sentaron y los primeros minutos fueron un intercambio de fórmulas de cortesía, pero Javier notó cómo el silencio pronto se hizo cómodo. ¿Cómo te has sentido desde la última vez que hablamos? Le preguntó, sintiendo el peso de su pregunta como un hilo que podía desatar un torrente de emociones. Ana inhaló profundamente y, tras un momento, comenzó a hablar. Su voz temblorosa reveló frustraciones acumuladas y momentos de duda. Al escucharla, Javier se sintió nuevamente conectado. No solo estaba escuchando a una paciente, sino a una joven que llevaba consigo el dolor de no ser comprendida. En ese instante, comprendió que su propia vulnerabilidad podría ser el ancla para Ana. Sin pensarlo, decidió abrirse. Compartió fragmentos de su historia familiar, de sus propias luchas y de las lecciones que había aprendido. La medicina, Ana, no son solo tratamientos, es conexión, es comprender el dolor que llevamos y encontrar la fuerza para sanar juntos, mencionó, mientras sus ojos se llenaban de sinceridad. A medida que sus palabras se entrelazaban, Javier notó el cambio en Ana. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero en su rostro no había solo tristeza, había un destello de liberación. Ella se sintió vista, entendida por primera vez, y eso permitió que una nueva corriente de energía comenzara a fluir entre ellos. La conversación se transformó en una exploración más profunda, donde Ana pudo articular sus anhelos y temores.
Javier se dio cuenta de que ese acto de compartir había adquirido una dimensión inexplorada. Era como si ambos estuvieran navegando por un mar de emociones, donde cada ola llevaba con ella relieves de dolor y rastro de sanación. Sin embargo, una tensión permanecía en el aire. Aunque la conexión era palpable, Javier sabía que había un límite que no debía cruzar. ¿Cómo balancear el acto de abrir su propio corazón sin perder de vista su rol como médico? La respuesta lo eludía, y esa incertidumbre lo llenaba de inquietud. Cuando la sesión llegó a su fin, Ana no solo se sentía escuchada, parecía empoderada. Había decidido dar un paso hacia adelante, y la transformación en su ánimo era evidente. Javier se despidió con una mezcla de alivio y ansiedad. Había abierto una puerta, y aunque había brindado apoyo, no estaba seguro de lo que significaría para él en el futuro. De vuelta a casa, el eco de la conversación resonaba en su mente. ¿Era suficiente compartir su historia para ayudar a los demás sin perder su esencia? Esa pregunta lo mantenía inquieto. En ese momento recibió una llamada de Miguel, quien también deseaba una consulta. Por un lado, Javier se sintió emocionado, por otro, un pequeño terror lo sacudía. Estaba realmente preparado para enfrentar el impacto de lo que había comenzado a desatar en él mismo. Con el corazón acelerado y una incertidumbre latente, supo, sin embargo, que el camino hacia el descubrimiento personal había comenzado. La próxima reunión con Miguel podría ser la oportunidad para profundizar aún más, o bien, la ocasión de enfrentar los cimientos de su propia vulnerabilidad. ¿Qué revelaciones emergerían en ese encuentro? Javier llegó al consultorio con una mezcla de inquietud y determinación. La conversación con Ana había abierto una brecha en su forma de entender la medicina y sus límites, así como la importancia de la vulnerabilidad en su práctica. Sabía que debía enfrentar su próxima consulta con Miguel no solo como un médico, sino como un ser humano dispuesto a conectar en un nivel más profundo. Cuando Miguel entró, su semblante reflejaba tanto preocupación como el alivio de regresar. Javier lo recibió con una calidez renovada, sintiéndose diferente, más seguro de su papel en la vida de aquellos que atendía. No esperaba empezar directamente con los síntomas. En su lugar, decidió preguntar, ¿cómo te sientes hoy, Miguel? La respuesta fue más poderosa de lo que había imaginado. Miguel, con ojos cargados de historias no contadas, comenzó a hablar sobre sus miedos y la soledad que lo habían rodeado desde la pérdida de su pareja. Javier no solo escuchaba, en su interior, sentía un eco familiar de sus propios temores. Este espacio de diálogo genuino le brindó la oportunidad de conectar profundamente con Miguel, pero también de continuar su exploración personal. Mientras Miguel compartía sus pensamientos, un impulso lo llevó a contarle sobre su familia. Mi abuelo fue médico, y muchas veces he sentido que su legado pesa sobre mí, como unas expectativas que tengo que cumplir, confesó Javier. La sinceridad emergió como un hilo conductor entre ambos. Miguel, sorprendido, reflexionó, todos llevamos historias en nuestros corazones, Javier. Quizás eso es lo que nos une. Fue entonces que pasó lo inesperado. Javier sintió como las paredes que había levantado comenzaban a desmoronarse. La charla fluyó y se convirtieron en compañeros de historias hasta que Javier concluyó, ser vulnerable no es debilidad, es reconocer que también somos humanos en este camino. Al pronunciar esas palabras, la revelación lo invadió. No solo estaba ayudando a Miguel, su propio viaje de descubrimiento empezaba a formar parte de su práctica médica. La sesión no se limitó a un diagnóstico, cada palabra trazó un mapa que unía su pasado familiar con su vida actual. Miguel, conmovido, le agradeció al final, reconociendo que sus palabras habían traído una nueva luz a su viaje personal. Al salir, Javier sintió un peso levantarse de sus hombros. Había compartido su propia historia y, al hacerlo, había permitido que el dolor se transformara en fuerza. Con el corazón ligero, Javier se sentó en su escritorio, rodeado por la calidez que había forjado con Miguel y Ana. Se dio cuenta de que la medicina podía ser mucho más que un conjunto de síntomas a tratar. Había comenzado a edificar un puente entre su historia y la de sus pacientes, uniendo sus luchas en un camino de sanación conjunta. La conexión humana era la esencia de su profesión. La próxima semana, Javier se dedicó a reflexionar sobre esas interacciones, buscando formas de integrar la empatía en cada consulta. Comprendió que cada paciente podría ser no solo un motivo de aprendizaje, sino también un compañero en su viaje de autoexploración. Al debatirse entre sus antiguos miedos y las nuevas conexiones, pudo abrirse a un mundo donde ser médico significaba ser guía y aprendiz a la vez. A medida que se acercaba la fecha del simposio que había propuesto con doña Carmen, Javier sintió que había encontrado la voz que lo guiaría. No se trataba solo de una reafirmación de su legado familiar, sino de un reconocimiento de que su vulnerabilidad podía ser la clave para transformar no solo su vida profesional, sino también las vidas de quienes atendía.
El evento se sintió como la culminación de un ciclo. Al hablar enfrente de la comunidad que tanto había ansiado apoyar, entendió que su visión de futuro había dado un giro. Ya no solo se trataba de mostrar su valía, sino de inspirar y conectar. La sala se llenó de rostros conocidos, y con cada palabra enviada, Javier sentía que su voz resonaba con cada historia de su comunidad. Esa noche, cuando todo terminó, se sintió orgullo de sí mismo. Cerró los ojos, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había conquistado sus miedos y había dado un paso hacia la aceptación de quién era realmente. Su abuela, en su memoria, sonreía líder a la distancia. La vulnerabilidad ya no era un lastre, sino un bien poderoso que había aprendido a usar. Al mirar hacia el futuro, comprendió que la verdadera medicina, el verdadero legado, era ser humano por completo. No solo la práctica médica, sino cada interacción. Todo aquel camino lo había llevado a un nivel de confianza y competencia, brindar una atención centrada en la persona. Era un nuevo Javier, uno que se había encontrado a sí mismo en el proceso de curar a otros. Ahora, reafirmado y con un propósito claro, estaba preparado para seguir conectando, sanando y construyendo puentes, no solo en su comunidad, sino en su propia vida. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse historias de superación emocionantes como la de Javier. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo lo reconozca y comenten sus reacciones y teorías sobre este viaje transformador. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.